Hola y bienvenidos un día más. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Alberto, el libero de Cyberdark, el libero con barbas, el Barbas, ¿vale? Y hoy vengo a hablaros de Mediojuego de Shannon McGuire y editado por Red Cape Books. ¿De acuerdo? No es la primera novela que tenemos de ella en castellano. Runas ya publicó en su momento 4 de los 9 libros que compone la serie Los Niños Descarriados, creo que se ha llamado así en castellano, Wayward Children. Una novela que, si bien el primer libro me parece algo flojo, el resto sí me han gustado bastantes, ¿vale? Sobre todo por la estructura del primero, que es un Whodunit. Lo único que pasa es que en los siguientes libros es en los que se nos presenta mejor a los personajes, con lo cual al final se acaba quedando en una novela corta que no está mal, pero tiene el pequeño problema de que al no conocer bien a los personajes no te puedes llegar a interesar por ellos, no puedes generar empatía, con lo cual al final el misterio de quién es el asesino, los muertos y demás, pues es como que un poco... El resto de los libros sí tengo que reconocer que son muy buenos, ¿vale? O sea, de hecho, por ejemplo, el segundo a mí me parece verdaderamente estupendo, pero bueno, pero ahí está. Pero bueno, hemos venido a hablar de Mediojuego que que yo sepa de momento parece ser que son 2 libros, no sé si habrá alguno más, 2+1, ¿vale? De ese +1 no os voy a hablar mucho porque forma parte de la trama del libro. A ver, no es necesario parar el libro, pero sí es cierto que es como una especie de complemento y que juega un papel muy importante también dentro de lo que es el propio libro, ¿de acuerdo? O sea, cuando lo vayáis viendo os daréis cuenta de qué os estoy hablando. Bien, ¿de qué va el libro? Vamos a hablar un poquito por encima, ¿de acuerdo? En el siglo pasado, una alquimista muy importante, considerada una de las mejores alquimistas de todos los tiempos, llamada... Un segundito porque tiene un nombre así un poco raro, con lo cual no me acuerdo. Asphodel de Baker, decide que va a encarnar la doctrina del Pazos, creo que es, de Lezos, perdón, que en su momento dio Pitágoras, por la cual, digamos, con la cual tú puedes controlar el mundo. En la doctrina de Lezos está dividida en 2 partes, lo que sería el Pazos, que serían las matemáticas, ¿vale? Que sería lo que vendría a dar la estructura del mundo, a configurar la estructura del mundo, lo que vendría a ser el armazón del mundo, ¿de acuerdo? Y el logos, que es lo que da el volumen alrededor de lo que se construye de las matemáticas, ¿vale? La palabra, o sea, ahí es un término muy alquimista. De hecho, los que estéis también algo que tengáis algo de conocimiento de lo que es la cábala, os habéis dado cuenta que tiene mucho que ver con el tema de la cábala, que es cuando tú conoces el verdadero nombre de una cosa, puedes controlarla. De hecho, por ejemplo, para activar el golem, lo que se le hacía era meterle la palabra de lo que tú querías que hiciera en un papel y se lo metías en la boca. Vale. ¿Qué hace para controlarlo? Para intentar controlar el ethos, encarnarlo en 2 personas. Bueno, ella no, otra persona, ¿vale? Lo encarna en 2 niños. Con lo cual aquí ya empezamos a ver uno de los grandes leitmotiv de lo que es la novela, que es la dualidad. Vamos a tener mucha dualidad en todo momento, porque tenemos a los 2 protagonistas, Roger, que es un chico, que es el que encarna el lenguaje, y Dodger, que es una chica, que es la que encarna las matemáticas. Que además, dependiendo su personalidad tiene mucho que ver con lo que encarnan, ¿vale? Con lo cual eso también nos va a ayudar a que a lo largo de la novela vayamos entendiendo mejor el funcionamiento de esta doctrina, porque no tenemos que tener a nadie que nos lo explique. Directamente tenemos a los personajes y vemos cómo se comportan, cómo se relacionan, cómo piensan, cómo sienten, etcétera. Pero tenemos a ellos 2. Luego tenemos otra dualidad, que es la de los villanos. Tenemos un villano molón, ¿vale? Que es muy frío, muy calculador, es el cerebro. Y luego por otro lado tenemos una villana que es todo lo contrario, es violencia, es explosión, es sangre, vísceras. Pero luego además vamos a ir viendo más dualidades a lo largo de la novela, lo cual nos
ayuda a entrar también a conocer un poco lo que son los elementos de la alquimia, pero todo ello sí, a ver, sin explicarlo demasiado. O sea, no van a llegar en ningún momento los personajes, se van a sentar a una mesa y te van a hacer un código Da Vinci, ¿vale? De, hola, quiero un café. Ah, bien, pues te voy a contar cómo mataron verdaderamente a Jesucristo. Dos puntos. Pum, 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 pum. No, no. Aquí lo vas a ir viendo todo a través del comportamiento de los personajes. Sí, es cierto que hay alguna explicación, de acuerdo, ¿vale? Pero no es verdaderamente importante. De hecho, lo verdaderamente importante del libro son los personajes y a mí me han fascinado, a mí me han encantado, ¿de acuerdo? Además, la historia la vamos a ir viendo constantemente a través de ellos dos. En algún momento tendremos un tercer punto de vista y luego tendremos elipsis para los villanos, ¿vale? Pero realmente los dos puntos de vista de ellos van a ser los importantes y los que nos hagan movernos por la novela. Cuando digo movernos por la novela es porque la novela tiene bastante movimiento dentro de lo que es la estructura narrativa. De hecho, la novela empieza por el final, lo cual no es un recurso novedoso, de acuerdo, porque ya lo hemos visto en otras. De hecho, por ejemplo, Light Chaser, que lo publicó la misma Red Key, empieza con el capítulo final. A veces un recurso literario bastante utilizado y que además sirve muy bien para crear un cliffhanger que te haga meterte más en la historia de cómo han llegado estos personajes a esto. Vale, pero lo que hace Shannon es retorcerlo porque a mitad de a un tercio de la novela, más o menos, tenemos otro final. Bueno, tenemos el mismo final, pero con una variación y otro y otro. Con lo cual tú ya te vas quedando un tanto picueto porque dices, pero este no es el final que yo había leído al principio del libro. Con lo cual vas siguiendo. Ahí tengo que reconocer que ahí Shannon ha logrado crear no, es que no me acuerdo cómo se llamaba la palabra, la utilizaba, un MacGuffin verdaderamente brutal, ¿vale? Que es ir haciendo esas variaciones, hacen que todavía quieras decir, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo coño hemos llegado a esto? Eso y unos personajes verdaderamente brutales. Sobre todo, además, la relación entre estos dos hermanos. Son dos hermanos que han sido separados desde en el momento de su concepción para que cada uno, digamos que se desarrolle independientemente sin saber de ninguno de ellos, porque así no crecerán tan fuertes y será más fácil luego de controlarlos, ¿vale? Esto es el principio del libro. Entonces, la relación que se establece entre ellos, que arranca muy pronto y arranca de una manera bastante chula, muy ochentera, de hecho, además es muy ochentera, además es que el inicio del libro es en los años 80, es muy ochentera esa forma de arrancar el libro, eh, cómo se van acercando, cómo se van alejando, cómo poco a poco van comprendiendo lo que son, van asumiendo lo que son, sobre todo además a raíz de un elemento que ocurre más o menos hacia el final de la mitad del libro, un poco más, que ocurre hay un momento catastrófico que también te quedas como diciendo, joder, o sea, me haces esto aquí en medio. Eh, y deciden que quizás a lo mejor sea mejor estar por separado aunque a ellos les duela mucho. Ese viaje es verdaderamente brutal y muy orgánico, porque al presentártelos en diferentes momentos, cada uno con sus vivencias, la verdad es que he conseguido empatizar mucho, muy rápidamente y muy bien con los personajes, incluso con algunos secundarios, ¿eh? Porque hay un par de secundarios, sobre todo hay una secundaria, mejor dicho, que tiene bastante importancia, ¿de acuerdo? De hecho, es a través de la que vamos a ver algunos momentos, algunos pasajes del libro. Pero esa conexión entre los personajes y el lector está muy bien trazada y consigue eso, que enseguida conectes con ellos casi desde el inicio. Quizás a lo mejor por ese inicio tan ochentero hace que ya te metas, pues como cuando estabas viendo una película de, pues no sé cuál decirlo, la de los Goonies y demás, que enseguida entrabas con los personajes cuando eras crío, ¿vale? Porque, coño, más o menos, joder, compartías sueños, aventuras y demás, o cuando los ves ahora de adulto,
porque te recuerdan a cuando era niño, a cuando eras niño. Pues aquí viene a ser casi un poco no parecido, pero digamos, te retrotrae mucho a esas películas de aventuras de los 80, ese inicio, con lo cual hace que enseguida entres muy rápido dentro de lo que es la historia, ¿vale? Porque conectes muy rápidamente con los personajes. Y cuando digo historia, me refiero a una historia global, ¿vale? Porque aquí además se nos plantea el tema de la alquimia como algo global que ha existido siempre, poco a poco nos lo irán mostrando. A ver, de nuevo, sin llegar a soltarnos una chapa que nos pueda resultar horrible, mortal y tediosa, pero a poco nos lo va metiendo Sarah Maguire. E incluso se permite utilizar a otros autores como ella dentro de la trama. O sea, por ejemplo, hay un momento dado en el que nos hablan de Fran Elebaun y su Mago de Oz como alguien que participó activamente dentro de una sociedad secreta alquímica para hacer determinada cosa. O, por ejemplo, creo que incluso también se llegaba a mencionar a Lovecraft así de pasada. Con lo cual, esos detalles hacen incluso que, aunque sea una historia fantástica, ¿vale? Que tengas que admitir que existe la alquimia, son detalles que ayudan a darle más trasfondo a la historia y que ésta resulte todavía más amena. Eso hizo que yo el libro me lo leyera, pues creo que fueron en 4 días. Creo que empecé a leérmelo un viernes y me lo terminé el lunes, ¿vale? O sea que muy divertido. El libro, además, lo bueno que tiene es que es libro cerrado. ¿Vale? Aunque de momento es una biología +1. He estado observando, ya por curiosidad, entré a ver la sinopsis del segundo libro, la leí en inglés, la sinopsis, y el segundo libro, no, que yo sepa, no tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera se menciona a los personajes del primero, son personajes completamente nuevos, pero que de nuevo también parece ser que tiene que ver también con el tema de la alquimia. Supongo que si en algún momento pues del año que viene o de un año o 2 años lo veremos publicado en castellano, pero vamos, yo ya lo estoy esperando, ¿de acuerdo? Igual que ese +1, que ya comprenderéis a qué me refiero de +1. Así que nada, pues un libro totalmente recomendable, una verdadera sorpresa, al menos para mí. Yo os digo que me metí sin esperar mucho. A ver, yo el libro lo estaba esperando, pero ya viendo la trayectoria que había tenido con ella de altibajos a la hora de leer, pues digamos que entré un poquito, pero creo que en la página 20 o 30 ya estaba totalmente enganchado y ya sabía que me iba a llevar por derroteros totalmente contrarios a los niños descarriados. Así que no me queda nada más que recomendároslo. Videojuego, Shanna Maguire, Red Key Books, y bueno, pues esperar que os guste tanto como a mí. Y si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle a like, suscribíos, compartir, a todas esas cosas que se suelen hacer, y abajo tenéis los enlaces de compra en la tienda, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.